Estamos muy contentos, muy felices por la vida de Daniel y su familia. El Señor contestó nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y miren, la verdad nosotros en esta iglesia lo que más nos gusta, decía mi hermano, es aprender de la Biblia, leer la Biblia. Y como yo veo que algunos de ustedes no leen, los voy a poner a leer. Déjenme orar. ¿Quién me quita estos globitos? Porque me falta ver aquí ahí ponse en la esquinita, mi amor. Sí. La verdad que estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Dios ha hecho muchos milagros en esta iglesia. La Biblia dice que estos milagros seguirán a los que creen. No que nosotros sigamos los milagros nos siguen a nosotros. Amén. Entonces es maravilloso y eso es digno de alabanza y es digno de adorar a Dios cada día. Amén. ¿Están listos para leer la Biblia? Eso. Y fíjense que, bueno, les voy a platicar un poquito del viaje que hicimos. Nos gustó mucho. Me gustó mucho las comidas, muchas comidas, y aprendí de muchos platillos. Gracias. Me decía una hermana que por qué bajamos las luces. Digo, es que a mí me da nervios y así se me quitan un poquito los nervios. ¿Sí? Entonces aprendimos mucho de las comidas. Había una comida que se llamaba el cochinillo. Qué rico estaba, y otro que se llamaba el lomillo. Pero fíjense, encontré la comida del pastor, el corte del pastor, el diezmillo. Ay, no es cierto. No se crean. En esta iglesia no pedimos diezmos, es opcional. Le dije a mi suegro, mira, aquí está mi corte favorito, tráiganme dos diezmillos. No, la verdad que nos gustó mucho el viaje. Gracias por dejarnos ir y por portarse bien en nuestra ausencia. Vamos a orar, así quédense sentaditos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este día, Señor, por esta semana gloriosa, esta semana de milagros donde has demostrado tu poder, Señor, en la vida de Daniel, la familia Chávez, la iglesia en general. Estamos contentos, te agradecemos por esto, Señor. Bendito seas, digno eres de alabanza. Amén y amén. Sí. Y yo les iba a leer, estamos estudiando las cartas de Pablo, y yo les iba a leer un poquito de Pablo, pero después dije, no, déjame leerles algo de Pedro. Estamos ahorita como de moda porque tenemos un papa americano y que ahorita vamos a leer un poquito. No tiene nada que ver con Pedro el papa, Si quieren leer la historia, no la Biblia. En la Biblia no hay nada de eso y en la historia tampoco, ¿sí? Entonces, la vida de Pablo es una vida difícil de llevar. Un hombre que vivió para el Señor de una manera que no la podemos imaginar. Un hombre que decía, imítenme a mí, así como yo imito al Señor. Fíjense, era un hombre que llevaba su vida recta. ¿Sí? Sí tenía sus fallas como cualquier ser humano, pero se atrevía a decir, imítenme a mí, como yo imito al Señor. Pablo, ¿sí? Pablo les decía, pregúntenle a la gente cómo me porto yo y así pórtense ustedes. Pablo, el gran apóstol Pablo, el apóstol de nosotros los gentiles. Él se dedicó a plantar iglesias en el mundo gentil y batalló, fue perseguido, fue azotado, fue apedreado, dado por muerto y sobrevivió. Él tuvo una razón. Siempre el pecado y lo que hacemos deja algunas consecuencias. Un Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un Pablo que decía, yo no soy prisionero de Roma, yo soy prisionero de Cristo. Wow, no tenía miedo. Vamos a darle un aplauso. Un Pablo que ahí en sus prisiones, y yo me acordaba del testimonio de nuestra hermana Ana, cómo decía cómo Daniel estaba trabajando ahí adentro de donde él estaba preso. Y un Pablo que ahí hizo un trabajo que hasta la fecha de hoy es lo más leído en el mundo. Unas cartas que hizo que hasta el día de hoy son unas cartas espectaculares. Un Pablo que decía,
sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Es increíble, increíble. Y yo a veces dijera, y yo quisiera parecerme a Pablo, pero a mí se me hace que nos parecemos más a Pedro. Pedro era un hombre que hacía preguntas fuera de tiempo, hacía promesas que no cumplía, se decía de valiente y era cobarde. ¿Se acuerdan? Negó al Señor, o sea, hizo un montón de cosas Pedro, pero aún así el Señor, después de andar 3 años y medio con el Señor, lo negó. Les quiero leer, y este versículo está en Juan 1, 41 y 42. Dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjense, esto es impresionante. Llega y no crean que Pedro se presenta. El Señor le dice: tú eres Simón y serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. ¿Qué quiere decir piedra? Piedrecita, no roca. La roca de nuestra salvación es Cristo, ¿sí? La roca donde está fundada nuestra iglesia es Cristo, no es Pedro, ¿sí? Pedro fue un hombre débil, un hombre que falló. Me gusta en Mateo 14, 28. Dice, fíjese lo que dijo Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Otra vez falló Pedro. Y así fallamos nosotros. Y aún así el Señor nos ama. Es increíble lo que el Señor, aunque cometamos errores, aunque el Señor nos sigue amando con el mismo amor. Lucas 9, 18, 21 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Respondiendo uno, Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas del antiguo que ha resucitado. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo, el Hijo de Dios. Wow. Sí, entonces Pedro lo levantó el Señor ahí. Y fíjense, vamos a leer otro versículo donde Pedro falló. Mateo 26, 69, 75. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, ¿sí? Juró: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose uno de los que estaban ahí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Nosotros los cristianos hablamos diferentes, o sea, hablamos diferente. Dejamos de decir maldiciones, y no es porque nos lo exija el pastor o la iglesia, simplemente el Espíritu Santo nos empieza a enseñar y poner en nuestro corazón de que estamos pecando. Él es el que nos hace sentir pecadores. El Espíritu Santo, no soy yo, es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Vamos a leer primera de Pedro, el capítulo 1, un pedacito nada más, porque ya vamos un poquito tarde.
Pedro, cuando escribió esta carta, estaba preso también, igual que Pablo. No había escrito Pedro. Pablo fue el primero que empezó a escribir. Y Pedro escribe a la iglesia. Y la carta enseña tristeza y enseña persecución. Pedro estaba prisionero en Roma. Él fue crucificado en Roma, muerto en Roma, igual que la mayoría de los apóstoles, pero los principales fueron Pedro y fueron Pablo. Pablo fue decapitado por el, vamos a decir, el emperador de Roma. Fueron muertos los dos. Es mentira que Pedro fue el primer papa, no. La historia lo dice y lo enseña. Pedro fue crucificado. Hay una anécdota que dice, o que lee en la historia de la tradición, que la esposa de Pedro fue sacrificada primero, y que ella estaba, y que le decían: si niegas a Cristo te dejamos libre, si niegas a Cristo no te sacrificamos. Y Pedro le gritaba: no niegues al Señor, no niegues al Señor. Y primero la matan a ella y después crucifican a Pedro. ¿Sí? El imperio romano habían incendiado Roma y estaban echándole la culpa a los cristianos. Siempre hemos sido perseguidos, gracias a Dios. Ahorita en este lugar, en este país no, pero hay países donde hay persecución, Hay países donde los cristianos están siendo perseguidos y callados. Gloria a Dios que estamos en un país libre todavía. Logremos, invitemos, hablemos de Cristo ahorita que podemos, y que no lo están, ¿cómo se dice? Sí, démosle gracias a Dios porque estamos en un país libre. Entonces Pedro manda esta carta y la manda, le dicen carta universal, pero aún así él menciona algunas iglesias y algunas regiones a donde él manda esta carta. Dice, y Pedro, en realidad, los eruditos, hubo así como que un pleito entre ellos. Dijeron: ¿cómo va a escribir Pedro algo así si Pedro era un pescador? Pedro no tenía letra. En el libro de Hechos dicen que ellos no fueron a ninguna universidad. ¿Cómo iba a escribir Pedro una carta tan teológica y tan bien escrita? Pedro se apoyó en un hermano que se llamaba Silvano. Al final de la carta, Pedro dice: mi hermano Silvano fue el que escribió. Pedro la dictó, Silvano la escribió. Para los que no sabemos escribir, no se sientan mal, Pedro tampoco sabía escribir. Entonces, pero él dictó esta carta. Y el versículo 1 dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los exiliados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es ahorita la nueva Turquía. ¿Sí? Nosotros hemos estado en esas ciudades. Fuimos a seguir los pasos de Pablo. Algunas de estas iglesias las había plantado Pablo. Eran iglesias de gentiles, donde había también judíos, pero los gentiles eran la mayoría. Entonces, Pablo lo hace, su presentación es un poquito diferente. Las cartas antes primero se decía el nombre del que estaba escribiendo, porque era un rollo largo, y arriba era el nombre del escritor. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Pablo siempre decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes o alguien que estuviera con él. Pero Pedro no, Pedro era el capitán de los apóstoles, no tenía que hacer tanta reverencia. Todos sabían quién era Pedro. Entonces, ¿qué dice a los expatriados? Creo que leí mal. Expatriados. Ya no teníamos patria, siempre hemos sido, y tampoco aquí esta no es nuestra patria, Nuestra patria es la patria celestial. Estamos de pasada aquí. Y él sabía quién le escribía. Seguimos siendo, nuestra patria está en el reino de los cielos. Gloria a Dios por eso. Y él sabe lo que está escribiendo. Dice, y el autor, digan lo que diga, el autor es el Espíritu Santo. Pablo está a punto de ser sacrificado. Pedro está a punto de ser sacrificado y empieza a escribir sus primeras cartas. Nunca había escrito. ¿Por qué? Tal vez por la persecución, tal vez porque tenía que esconderse de la ley, de lo que sea, pero él no había escrito. Sin embargo, aquí se pone a escribir. Dice: a los elegidos según la presciencia de Dios Padre,
en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una esperanza viva. O sea, sí, este versículo trae mucha teología. No lo vamos a explicar, es demasiado. Yo lo que quiero es que ustedes se animen a leer y compren un libro y lean la Biblia y entiendan y aprendamos a hablarle a alguien de Cristo. Pero la presencia de Dios no es presencia, es presciencia. O sea, el Señor ya nos había elegido. Él nos ha elegido a todos y no hay manera de perder la salvación. Si la perdemos es por culpa de nosotros que no aceptamos a Cristo. El que no acepta a Cristo no es salvo. El que no acepta a Cristo ya ha sido condenado. Entonces, Pedro está dictando esta carta y el que lo está guiando es el Espíritu Santo. Amén. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Recuerdan que cuando vino Nicodemo a Jesús, qué le dijo el Señor? Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Nicodemo, ahora sí como decimos, se friqueó. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre? No entendía. El Señor nos hizo renacer por medio de su sangre, por medio de su muerte. Su perdón nos hace hacer nuevas personas, nuevas criaturas. Sí, solamente con aceptarlo. El Señor quiere, que decíamos en la escuela dominical, Él busca obediencia. Él busca que seamos santos, y no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él es santo, nosotros somos santos. Amén. Dice: para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo es hijo, se hizo hijo para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Es algo hermoso. Él estaba ya en su trono y se hizo hijo de Dios para que nosotros, y vino a este mundo para que nosotros fuéramos llamados y hechos hijos de Dios. ¿Sí me explico? Vamos a dar un aplauso al Señor. Él no tenía por qué venir a sufrir a este mundo. Él no tenía por qué padecer. Se hizo hijo para que nosotros fuéramos hijos, sus hermanos. Nuestro hermano mayor llevó nuestra carga y llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y fíjese el 4 lo que dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para qué? Para nosotros. Este tiempo en la tierra es un tiempo cortito. Cuando estamos jóvenes y niños pensamos que es un tiempo largo. Ya cuando le pegamos a los 50 dijimos: oye, ¿qué pasó? Ya voy de bajada. Y empezamos a ver que el tiempo no es tan largo como creemos. Esto es de pasada. En la vida eterna, la vida larga, la vida que nunca va a terminar, es allá en el reino de los cielos. Es una herencia incorruptible, incontaminada, ¿sí? Reservada en los cielos para nosotros. Y esa es la que estamos buscando. Por eso estamos aquí. Por eso tenemos esta comunión con Dios de día con día. Ayer estuvimos aquí a las 5 de la mañana. Vengan a la oración, hermanos, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estuvimos aquí. Luego cerramos con un servicio para varones. Te echamos de menos, Benito. A las 7 estuvimos aquí y nos gozamos. Éramos casi 20 varones. Eso no se ve muy seguido, ¿eh? Nos gozamos. Y al principio Maga y yo y Arturo, ¿qué está pasando? Mirábamos muy poquitos y fueron llegando y nos gozamos. Todo ese tiempo que nosotros le damos a Dios no es nada para el tiempo que Él nos va a dar a su lado en el reino de los cielos. Amén. Y por eso lo alabamos, por eso Él es merecedor, decía el hermano, de toda gloria y de toda alabanza, y que le cantemos y que lo adoremos, porque de Él es todo y para todos. Dice: amén. Dice el 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es nuestra fe. Esta iglesia se llama árbol de fe, ¿sí?
Y esa es nuestra fe. Un día vamos a estar con el Señor. Y la fe es igual a obedecer. La fe es igual a ser santos. Tenemos que buscar esa santificación. Nuestra vida en Cristo es diferente. Y no es porque, les digo una vez más, no la exigimos. El Espíritu Santo tiene que hablar a nuestros corazones y a nuestra mente de que somos hijos de Dios y no somos igual que el mundo. Amén. Para alcanzar la salvación que está preparada en el tiempo venidero. Ese tiempo que va a llegar, tarde o temprano vamos a estar en la presencia del Señor. Y nosotros no tenemos por qué preocuparnos. El día que nos vayamos, vamos a irnos contentos. Yo les he platicado de la muerte de mi papá. Mi papá se murió así. Levantó sus manos y dijo: Alfonso Limón, aquí voy. Se fue con Cristo mi papá. Nosotros nos gozamos, contentos, porque él sabía dónde iba. Y he visto gente morir renegando, maldiciendo, peleando, culpando, quejándose. Los cristianos no nos quejamos a la hora de la muerte. Estamos listos para irnos con el Señor. Es que dirás, ¿por qué hablas de muerte? Porque un día todos vamos a ir para allá. ¿Sí? Y hay que estar preparados. ¿Sí? Hay que guardar la ley de Dios. Hay que guardar los mandamientos del Señor en nuestro corazón. Tenerlos ahí para que cada vez que hagamos un error, hablen a nuestra vida. El Señor les decía, Él quiere que lo amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Todo es de Él, porque Él nos formó. Y esto que sigue en el 7 es algo importante. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, nuestra fe va a ser probada, hermanos. Y probablemente ahorita estamos tranquilos, pero si un día somos probados como por fuego, tenemos que pasar esa prueba. Yo me gozaba cuando decían que Daniel no se estaba quejando. Decía, yo estoy tranquilo, el Señor sabe lo que hace. Aquí estoy predicando, estoy trabajando. Lo que no hacía afuera lo estoy haciendo aquí adentro, decía Ana. Y eso es increíble, porque tenemos la seguridad de que estamos con Él. Es cuando nuestra fe un día va a ser probada. Vamos a pasar por una enfermedad, vamos a pasar por problemas, tal vez por cárcel, pero ahí es donde vamos a demostrar en quién hemos creído. Amén. Dice, mucho más preciosa que el oro. O sea, era lo más valioso que había en ese tiempo. Nuestra fe es más preciosa que el oro, ¿sí? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros sabemos en quién hemos creído y tenemos que seguir adelante. Yo los exhorto, inviten a alguien, traigan a alguien a la iglesia. No somos los mejores predicadores, pero aquí hay oportunidad de servir. Nada más levanten la mano, les vamos a dar la oportunidad. Aquí no se trata de mí, se trata de que todos podamos ir desarrollando el talento que Dios nos dio. Hay iglesias que nomás son los principales. Aquí nosotros les damos la oportunidad a todos. Yo le decía a Daniel, y ahorita le voy a dar la oportunidad para que nos diga una palabra, aunque sea. Queremos oírlo. Es que es un milagro muy grande lo que ha pasado en la vida de Daniel. Y a mí me impresiona cómo mi suegra les puso nombres bíblicos a estos muchachos, ¿sí? A uno le puso Juan, al otro le puso Jesús y a Daniel. Esto es algo bonito. Busquen nombres bíblicos para sus hijos. El 8, a quien amáis sin haberle visto. Nosotros amamos a Cristo sin haberlo visto. Pedro se gloría de eso. Ustedes aman a Cristo sin haberlo visto. Yo sí lo vi, nosotros sí lo vimos, pero ustedes no lo vieron y son bienaventurados, porque nosotros no hemos visto a Cristo y no vamos por algo que veamos, no es por un milagro. Nosotros vamos porque lo amamos y los milagros van a venir. Y los vemos, los seguimos viendo cada vez. Amén. En quien creyendo aún ahora
no lo veréis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable es un gozo que no se puede describir, un gozo que no lo podemos explicar. Eso que sentimos cuando alabamos al Señor, cuando venimos a la iglesia, eso que sentían las hermanas que no sabían cómo explicar lo que habían aprendido, ese es un gozo inefable. Gloria a Dios. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y eso está científicamente comprobado. Nuestra alma, cuando moremos, nuestro cuerpo cambia de peso. Nuestra alma sale y va a dar cuenta. Y la Biblia dice que el alma que pecare, ese morirá. Pero nosotros en Cristo, dice que el que está en Cristo no peca. El que está en Cristo no comete pecado. ¿Por qué? Porque Él ya llevó nuestros pecados y nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y esa es nuestra fe. Y eso es lo que tenemos que creer. Amén. Y así es la manera de que vamos a ser salvos. Y me encanta lo que escribe Pedro. Yo soy más fan de Pablo que de Pedro, pero aún así vean lo que está escribiendo este hombre. Un hombre que falló, un hombre que negó, un hombre que maldició, un hombre que hizo tantas cosas, y aún el Señor le dijo: ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? 3 veces. ¿Por qué? Porque lo negó 3 veces. Y el Señor lo amó y lo sigue amando. Y le dice: apacienta mis ovejas. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Traer gente a los pies de Cristo. Amén. Esa es la obra que vamos a llevar allá. Yo no puedo llevar mi dinero, lo que tengo en el banco, las propiedades, no sé, mi ropa. No. Tenemos que llevar almas para Cristo. Fíjese el 10. Y eso es algo increíble. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada para vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Los profetas no sabían ni lo que estaban escribiendo cuando escribían de Cristo. Nosotros muchas cosas no las entendemos. De la Biblia no podemos entender todo. Decía el hermano, le hicieron unas preguntas, dijo: no soy Dios, no sé todas las cosas, ni entiendo toda la Biblia, pero un día las voy a entender cuando esté con Él. Los profetas estaban escribiendo de Cristo, del Mesías, de la salvación de los gentiles, y ni ellos entendían, porque Israel era muy celoso y ellos pensaban que eran los únicos que merecían ir al cielo. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a morir por todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los profetas no sabían ni entendían. O sea, imagínense al profeta Isaías, cuando lleguemos allá, que lo hayamos leyendo el libro de Pedro y de Pablo. O sea, él no entendía. Esto fue lo que yo escribí, y él no lo entendía. Y nosotros no entendemos muchas cosas, pero tenemos que entender que Cristo murió por nosotros, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es nuestra fe, y eso es lo que nos va a llevar al cielo. Amén. Dice, fíjense lo que hacían los profetas: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, el profeta Isaías, cuando escribió su pasaje de varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No sabía exactamente lo que estaba escribiendo, pero lo estaba escribiendo para nosotros. Todo el Antiguo Testamento es sombra y figura de Cristo. Ya cuando empezamos a entender la Biblia, nos damos cuenta de que todo lo que está escrito es Cristo. Todo, desde Génesis hasta Malaquías, es Cristo, está hablando de Él. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.
Como les digo, ellos no sabían lo que estaban escribiendo. Imagínense ya el día que lleguemos. Y esto que sigue también es glorioso. Y ya vamos a terminar con este versículo. Yo quiero, si me ayudan y si les gusta, seguimos leyendo la carta de Pedro. O sea, porque no la entendemos. De verdad yo no la entendía. La he leído desde mi juventud y no la entendía. Yo quiero que ustedes se esfuercen en entenderla. Yo sé que la habían leído. ¿Habían entendido esto? ¿Verdad que no es fácil de entender? Tenemos que entenderlo. Y esto es leyendo la Biblia. El 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para otros administraban las cosas que ahora os anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles, ellos están con Dios, nos están viendo así, dicen: wow, ¿cómo pueden creer estos en algo que no han visto? ¿Cómo pueden caminar por fe? ¿Cómo pueden cantarle a alguien que no conocen? Ellos sí, ellos están con Dios, pero aún ni los ángeles pueden hacer lo que nosotros hacemos. ¿Cómo pueden predicar si nunca conocieron a Cristo? Imagínense los ángeles rascándose la cabeza y mirándonos. Y eso es lo que pasa en el cielo. Por eso dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo, porque dicen: wow, mira, creyeron en alguien que no conocieron, que no vieron. Es por eso que somos bienaventurados. Cuando Pablo fue llamado, el Señor le habla a un discípulo, Ananías, y le dice así, en Hechos 9, dice: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fíjense lo que dice el 16, no lo pusimos. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. ¿Sí? Nosotros no hemos padecido por Cristo. Tenemos que padecer por Él. O sea, no es no, fíjense otra vez, lo leo otra vez. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Y Pablo padeció por el Señor. Pablo, les decía al principio, fue apedreado, fue latigado, fue golpeado, fue perseguido, naufragó. Muchas veces lo quisieron matar. Todo eso sufrió Pablo por el Señor. Nosotros, les vuelvo a decir, estamos en un lugar donde podemos echar mano de la gente y explicarles. Leamos la Biblia, aprendamos de la palabra de Dios. Yo me gozo con los hermanos que dan la escuela dominical. Hoy Jacinto hizo un excelente trabajo, que yo no necesito ni hablar, porque lo hacen muy bien y estamos creciendo como iglesia. No como, tal vez no somos muchos en número, pero estamos creciendo en sabiduría del Espíritu Santo. ¿Me ayudas con el piano, brother? Vamos a cantar una alabanza para darle gracias al Señor. Hermanos, lean la Biblia, busquen de Dios, preparen su alma, preparen su vida para cuando estemos con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar con nuestro hermano, vamos a alabar al Señor porque Él es digno de toda alabanza. En lo que el hermano empieza, no sé cómo te sientas, Dani, no sé, no te quiero presionar. Yo sé que andas un poquito ronco, pero si gustas decirnos algo. La verdad estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho en tu vida. Es un milagro. Vamos a quedar, Dani. Lo dejamos para la otra, Dani, ¿sí? Sí, pásale, Dani. Si Dios pudo sacar de la cárcel a Dani, pudo levantar de la muerte a Rey, ¿qué no puede hacer el Señor por nosotros?
Buenas tardes. Ay, me disculpan que estoy un poco ronco. Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad. A mi familia, a mi padre, a mi esposa, a mi hermana Katy, el Limón, por sus oraciones y a todos ustedes. Quería decirles, como dice el hermano, que si creemos nosotros en los milagros, es que si creemos, yo soy un milagro, ahorita lo estoy viendo. Hace 3 días estaba siendo sentenciado yo a 30 años y de una larga corte que tuvimos ese día, 12 horas de corte. Ya los últimos 10 minutos el juez me había dado culpabilidad. A los 10 minutos me sacan y yo le pongo a pedirle al Señor. Regreso para atrás y el juzgado determina que soy inocente. Y sentí una gran alegría al poder oír eso, poder regresar con mi familia. Y esa alegría de la que forma parte Dios, y ustedes también forman parte por sus oraciones. Gracias, mi Denny. Aunque Él no lo crea, eso nos bendice a todos nosotros, porque nuestras oraciones no fueron en vano, nuestra fe no fue en vano, nuestro clamor no fue en vano. Gloria al nombre del Señor.